Hola a todos. ¿Y si la tragedia que todos creen comprender fuera apenas la superficie de una historia mucho más incómoda, más humana y sobre todo más difícil de aceptar? El nombre de Selena Quintanilla sigue resonando décadas después, no solo como un ícono musical, sino como el epicentro de una narrativa que mezcla talento, control, amor, dependencia y una cadena de decisiones que, vistas en conjunto, revelan algo más profundo que un simple acto de violencia. Porque reducir su historia a un disparo es ignorar todo lo que permitió que ese momento existiera. Lo que empezó a desmoronarse en enero de 1995 no fue únicamente una estructura financiera, fue la ilusión de control absoluto. Aquellos sobres Manila, aparentemente inofensivos, cargaban más que documentos, contenían grietas. Grietas en un sistema construido durante años sobre disciplina, resultados y una confianza selectiva. Y cuando esas grietas se abrieron, dejaron al descubierto algo que nadie quería enfrentar. Que el peligro no siempre viene de fuera. Durante demasiado tiempo, la narrativa pública se apoyó en una versión cómoda, una traición aislada, una figura desleal, un final abrupto. Pero esa lectura simplifica una red emocional mucho más compleja, porque en el centro de todo estaba una mujer joven que vivía entre dos fuerzas opuestas, la necesidad de pertenecer y el deseo de liberarse. Selena no era solo una artista en ascenso. Era una identidad fragmentada. En el escenario era poderosa, segura, magnética. Fuera de él, seguía navegando un entorno donde cada decisión importante pasaba por filtros ajenos. Esa dualidad no es anecdótica, es estructural. Y en ese espacio intermedio, ni completamente libre ni completamente protegida, se generó una vulnerabilidad silenciosa. Yolanda Saldívar no irrumpió en un sistema sólido, se infiltró en uno que ya tenía tensiones internas, supo leerlas, ocuparlas y sobre todo alimentarlas. No fue solo una cuestión de dinero, aunque los números importan, fue una cuestión de acceso emocional, de proximidad, de convertirse en indispensable en un entorno donde ser necesario significaba tener poder. Aquí es donde la historia adquiere una dimensión más incómoda, porque obliga a replantear la idea de protección. Durante años, el control fue presentado como una forma de cuidado, como una barrera frente a los riesgos del mundo exterior. Pero ese mismo control limitó la capacidad de Selena para desarrollar herramientas básicas de defensa emocional fuera de ese entorno. La dependencia no siempre se percibe como debilidad cuando está disfrazada de estructura, y entonces aparece la paradoja central. Cuanto más se intentó protegerla, más se restringió su capacidad de detectar el peligro real. Porque el peligro no llegó con ruido ni con escándalo. Llegó con cercanía, con confianza, con una presencia constante que no generaba alarma, sino alivio. Cuando los primeros indicios financieros empezaron a emerger, la situación ya no era solo administrativa, era personal. Cada cifra que no cuadraba era también una fractura en la confianza. Y en ese punto, la reacción ya no podía ser fría ni estratégica. Era emocional, porque no se trataba de corregir un error, sino de confrontar una traición que había crecido desde dentro. El entorno familiar, acostumbrado a tomar decisiones con firmeza, se encontró frente a un escenario distinto. Ya no bastaba con imponer reglas o cortar vínculos. Había que gestionar una crisis donde los límites entre lo profesional y lo íntimo estaban completamente desdibujados. Y en medio de todo eso, Selena quedaba expuesta, no solo como artista, sino como persona. Lo que ocurrió después no puede entenderse sin este contexto. No fue un evento aislado. Fue el punto final de una cadena de dinámicas acumuladas, decisiones, omisiones, tensiones no resueltas, todo convergiendo en un momento que, visto desde fuera, parece repentino, pero que en realidad llevaba tiempo gestándose. Tras su muerte, el relato no se detuvo. Al contrario, se intensificó. La figura de Selena pasó de ser una artista a convertirse en símbolo. Y con ese cambio llegó otra batalla. La del control de su legado, su imagen, su historia, su memoria. Todo empezó a ser reinterpretado, organizado, gestionado. Porque incluso después de desaparecer físicamente, Selena seguía siendo el centro de un sistema. Y aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuánto de lo que recordamos es realmente ella y cuánto es la narrativa construida alrededor de su figura? El público, por su parte, adoptó su propia versión. Una mezcla de admiración, dolor y mitificación. Selena dejó de ser solo una persona para convertirse en un punto de referencia emocional. Y eso, aunque poderoso, también simplifica. Porque convierte una vida compleja en un símbolo accesible.
Pero entender a Selena en su totalidad exige ir más allá del mito. Exige aceptar que fue brillante, sí, pero también vulnerable, que fue amada pero también controlada, que buscó libertad, pero no siempre tuvo las herramientas para sostenerla. Y tal vez ese sea el verdadero núcleo de su historia. No el disparo, no la traición, sino la contradicción constante entre lo que representaba para el mundo y lo que podía ser para sí misma. Porque al final, la pregunta no es solo quién apretó el gatillo. La pregunta es mucho más difícil. ¿Qué sistema permitió que alguien llegara tan cerca, con tanto poder, sin ser visto a tiempo? Y cuando uno se atreve a mirar esa respuesta de frente, la historia deja de ser solo una tragedia individual y se convierte en un espejo incómodo de todo lo que preferimos no cuestionar. Hablar de Selena Quintanilla es entrar en un territorio donde el amor, el control, la fama y la traición se entrelazan hasta volverse indistinguibles, y donde la verdad más incómoda no está en el final, sino en todo lo que lo hizo posible. Porque mientras el mundo veía a una joven sonriente conquistar escenarios, detrás de esa imagen cuidadosamente construida existía una tensión constante, casi invisible. No era solo la presión de ser perfecta, ni el peso de representar a toda una comunidad. Era algo más profundo, una vida organizada alrededor de decisiones que muchas veces no eran suyas, una trayectoria diseñada bajo una lógica donde el talento brillaba, pero la libertad quedaba en segundo plano. Y en ese equilibrio frágil, cualquier grieta podía volverse peligrosa. Lo inquietante no es que el conflicto haya surgido, sino cómo creció sin ser detenido. Las primeras señales parecían pequeñas, casi insignificantes, quejas dispersas, detalles administrativos, promesas incumplidas que, para el público, no eran más que molestias menores. Pero dentro del círculo íntimo, aquello empezó a revelar algo más oscuro. Una pérdida de control en el único espacio que debía ser seguro. Y cuando el control se convierte en obsesión, cualquier amenaza, real o percibida, se transforma en una alarma constante. En ese contexto aparece una figura que, durante demasiado tiempo, fue interpretada como parte del sistema. No como una intrusa, sino como alguien integrado, alguien que había aprendido los códigos, los tiempos, las debilidades. Y ahí radica uno de los aspectos más perturbadores de esta historia. El peligro no llegó desde afuera, se construyó desde dentro. La confianza, ese elemento esencial en cualquier relación humana, se convirtió en la herramienta más eficaz para sostener una ilusión que ya estaba contaminada. Pero lo más revelador no es solo el engaño económico, ni las irregularidades que empezaban a acumularse como piezas de un rompecabezas incómodo. Es la dimensión emocional, porque cuando la dependencia, la obsesión y la necesidad de pertenecer se mezclan, dejan de responder a la lógica. Ya no se trata de dinero, ni de trabajo, ni siquiera de cercanía profesional. Se trata de identidad. Y cuando alguien siente que su identidad depende de otra persona, perderla no es una pérdida, es una amenaza existencial. Mientras tanto, Selena vivía atrapada en una contradicción que pocos han querido analizar en profundidad. Por un lado, necesitaba cortar ese vínculo, poner distancia, protegerse. Por otro, estaba obligada a mantener contacto para recuperar algo que también era esencial. El control de su propio proyecto, de su propio futuro. No era solo una cuestión administrativa, era una lucha por definir un espacio propio en un entorno donde siempre había estado dirigida. Y aquí aparece una de las ironías más duras de toda esta historia. Durante años, su vida fue supervisada, guiada, protegida hasta el extremo, pero justo en el momento en que el riesgo dejó de ser abstracto y se volvió tangible, esa protección se diluyó. No porque faltara intención, sino porque el sistema que la rodeaba no estaba diseñado para gestionar lo inesperado, lo emocionalmente inestable, lo que no se puede controlar con reglas ni con autoridad. Lo que siguió no fue un simple enfrentamiento, sino el colapso de una relación que ya no podía sostenerse. Y en ese colapso emergió una dinámica peligrosa, una persona que intentaba cerrar un capítulo con racionalidad, frente a otra que ya no respondía a la razón. Cuando la realidad deja de ser compartida, el diálogo deja de existir, y cuando eso ocurre, cualquier desenlace se vuelve posible. Pero reducir todo a ese momento sería demasiado cómodo. Porque el verdadero conflicto no está solo en lo que ocurrió, sino en lo que lo rodeaba. En una industria que consume emociones, pero no siempre sabe protegerlas. En un entorno familiar donde el amor y el control pueden confundirse hasta volverse indistinguibles. En una sociedad que celebra el éxito, pero rara vez se pregunta qué precio se paga por alcanzarlo. Incluso después, cuando todo terminó, la historia no encontró descanso. El legado de Selena no quedó simplemente en manos del recuerdo colectivo, sino que se convirtió en un territorio disputado. Derechos, decisiones, narrativas,
Todo empezó a reorganizarse alrededor de su nombre, como si, incluso en ausencia, su identidad siguiera siendo administrada, definida, delimitada por otros. Y sin embargo, hay algo que escapa a todo eso. Algo que no puede ser encerrado en contratos, ni reducido a cifras, ni controlado por ninguna estructura. La parte más auténtica de Selena no está en los escenarios ni en los archivos. Está en la forma en que vivió, en la manera en que confió, en esa capacidad de entregarse incluso cuando el entorno no siempre estaba a la altura de esa entrega. Por eso, el punto más alto, y también el más incómodo, de esta historia no es el crimen en sí. Es la pregunta que deja abierta. ¿Cómo es posible que alguien tan amado, tan visible, tan aparentemente protegido, haya estado tan expuesto en el momento decisivo? ¿Qué tipo de mundo construimos alrededor de nuestras estrellas para que brillen tanto, pero queden solas cuando más lo necesitan? Tal vez esa sea la verdadera lección. No sobre la fama, ni sobre la tragedia, sino sobre la manera en que entendemos el cuidado, el poder y la libertad. Porque en el caso de Selena Quintanilla, lo que se perdió no fue solo una voz irrepetible, fue la oportunidad de que esa voz descubriera quién podía ser, lejos de las expectativas, lejos del control, lejos de todo aquello que, en nombre del amor, terminó limitándola. Y ahí, en ese espacio que nunca llegó a existir del todo, es donde su historia sigue resonando. No como un mito intocable, sino como una advertencia que aún no hemos aprendido a escuchar completamente.